Esta noche, mis hermanos, traemos un tema relacionado a estos días que estamos pasando. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Aleluya. Es el título de esta noche. Y vamos a ir a Juan 16. Juan 16. Vamos a leer el 16 y el 17. Y ahora sí nos ponemos de pie en referencia a la palabra de Dios. Amén. Amén. Respeto a esta palabra poderosa. Cristo vive, aleluya. Dice así la palabra del Señor. Cuando tengan, digan amén. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Bendito Padre sea tu nombre. Santo. Bendito seas por siempre, mi Gracias, Señor. Cristo. Venimos ante tu presencia, Señor, agradeciéndote, Señor, este privilegio de poder llevar tu palabra. Gracias, Señor. Agradeciéndote esta noche, Señor, que nos tienes con vida, Señor. Agradecidos estamos, Señor, porque estamos aquí este día. Te pido que seas tú, Señor, obrando, Señor, en este culto, en este servicio, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en cada uno de mis hermanos, igualmente como en mí, Señor. Que tu poderosa palabra entre en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y que podamos ser, Señor, alimentados por este pan de vida. Y que podamos ser fortalecidos por esta palabra, Señor, para el día de mañana seguir caminando en este caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, esta noche. Que sea tu poderoso Espíritu, Señor, hablándonos a través de estos labios, Señor. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Aleluya, aleluya. Amén. Pueden tomar tus asientos, hermanos. Gracias, Señor. Bueno, Jesús les menciona esto, que está hablando con ellos sobre esto. Aún faltaba tiempo para que este día llegara, en el cual los discípulos ya no lo mirarían por 3 días y luego lo volverían a ver. Y esto que Jesús les decía no lo podían entender. Entonces ellos se preguntaban: ¿qué es esto? Esto que nos dice que todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Nuestro Señor Jesucristo, sabiendo lo que cavilaban en sus mentes, les contestó ahí en el 19. Les contestó. Jesús, conociendo que querían preguntarle, y les dijo: ¿preguntáis acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Aleluya. Fíjense en la palabra cómo dice: el mundo se alegrará. Se alegraba el mundo cuando lo llevaron a la cruz, porque pensaron que era el fin de todas estas cosas de Dios. Y los discípulos estaban, ¿qué? Estaban llorando y lamentándose de esta pérdida del Señor. Jesús acababa de decirles que si el mundo os aborrece, en unos versículos antes de esto, les acababa de decir que el mundo los aborrece, que recordaran que el mundo los aborreció primero a Él. El mundo aborreció primero a Jesús. El mundo nos va a aborrecer también a nosotros, hermanos. No crean que nos van a recibir con amor. Nos van a recibir nos van a aborrecer. También les explicó por qué el mundo nos aborrece y por qué los iba a aborrecer a los discípulos en Juan 15. Ahí mismo en Juan 15, un capítulo atrás, les dice por qué los van a aborrecer. Como les dicen, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si fuereis del mundo, ¿qué versículo es? Capítulo
15, el capítulo 15, el versículo 19. 19. Si Si fuerais del mundo, el mundo los amaría. El mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Él nos ha elegido a nosotros igual como a los discípulos. El mundo nos va a aborrecer, hermanos. El mundo nos va a aborrecer. Así es que, ¿por qué? Porque no somos del mundo, mis hermanos. Porque Él nos ha, ¿qué? Nos ha elegido. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Aquí, mis hermanos, está hablando a sus discípulos. Pero si nosotros somos discípulos de Jesús, esta palabra se sigue aplicando a todos los de hoy, el Amén. día que son discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Y lo mismo que esos discípulos recibieron del mundo, que fue todo lo que Jesús les dijo, lo mismo recibiremos nosotros. Y todo esto nos lo dice el Señor Jesús para que no tengamos sorpresas cuando le suceda, que el mundo lo desprecie y lo aborrezca. Él nos lo dijo así en Juan 16:1. Nos dice, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué nos dijo todas estas cosas? Porque Él les explicó a sus discípulos todo lo que les iba a pasar. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Recuerden, ¿por qué nos está diciendo? Para que no tengamos tropiezo en el mundo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Han sido asesinados muchos evangelistas, muchos predicadores, muchos pastores, y los que los asesinan o los matan piensan que están sirviendo a Dios. Eso es lo que ellos piensan, que están sirviendo a Dios, pero en realidad están sirviendo ¿a quién? Al enemigo. Aquí, mis hermanos, como les digo, está hablando de a sus discípulos, pero si nosotros somos de sus discípulos, como les dije, entonces nos está hablando también a nosotros. Amén, aleluya. Amén. Mis amados hermanos, los verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo no recibirán bienes materiales como en abundancia, como muchos te quieren hacer creer, con frases bonitas como de que eres el hijo del rey, somos príncipes. Lo que dice su palabra es esto. ¿Qué dice que somos en 1 Pedro 2:9? ¿Qué dice que somos? Hay mucho engaño en la palabra de Dios, la manipulan de una manera que te hacen sentir que eres el príncipe, que eres el hijo predilecto, que mereces lo mejor, que tú debes de vivir en abundancia, que debes de vivir en mansiones, que debes de traer limusines. Te dicen todas esas cosas falsamente. ¿Para qué? Para jugar con tu mente, para jugar con tus sentimientos, para jugar con tus deseos y jugar con nuestra carne, porque la carne quiere cosas materiales. Amén. ¿Qué dice en 1 Pedro? Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Sí, mis hermanos, somos linaje escogido, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos, como les dije al principio. Sí, somos real sacerdocio, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, por un precio muy alto, mis hermanos. Y aquí es donde viene el para qué nos escogió. ¿Para qué qué dice? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Para eso nos ha llamado, hermano, no para que disfrutemos en una mansión y estemos acostados en el colchón de $5,000. No. Con un colchón de $5,000 que se siente que está en el aire. No, mis hermanos. Nos está diciendo claramente. Hemos sido adquiridos por Dios por un precio alto y nos ha llamado de las tinieblas en las que andábamos a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de ¿quién? De aquel que nos llamó. Amén. Amén. Entonces tenemos trabajo. Amén. No tenemos riquezas, tenemos trabajo que hacer.
No podemos estar relajados en una mansión como te hacen suponer en unos lugares, que vas a recibir muchas riquezas y vas a tener de todo. No, mis hermanos, tenemos un trabajo que hacer, tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Aleluya. Gracias, Amén. Señor. ¿Acaso dice aquí que en este versículo que para que seamos hijos consentidos y recibamos todo en charola de plata? No. ¿O acaso dice que para que como príncipes me la pase como esos príncipes terrenales, sin hacer nada, solo viajando y gastando la gran fortuna que las monarquías han acumulado en su larga historia y saliendo en todos los medios sociales de todas las tonterías que se me ocurra hacer? No, mi hermano, no dice eso. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirida por Dios y nos ha traído a su luz admirable. ¿Para qué? Aquí yo lo leo, que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, y aquel que me llamó nunca vivió en casa majestuosa, ni mucho menos en palacios extravagantes, nunca viajó en yates de lujo, sino que en simples barcas de pescadores. Amén. Aleluya, Cristo vive. Gracias, Señor. Entonces, mis hermanos, ¿cuáles son las virtudes de aquel que nos llamó? ¿Acaso las virtudes del que nos llamó son prepotencia, orgullo, avaricia, codicia, envidia, impiedad, crueldad, odio, racismo o maldad? No, mis hermanos, esas son las horribles virtudes del mundo. Y si no somos del mundo, debemos de rechazar las virtudes de aquel mundo, el cual nos rechaza y nos aborrece. Y tenemos que tomar ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó para poder ¿qué? Anunciarlas. ¿Y cuáles son esas virtudes? Las virtudes de aquel que nos llamó, que es nuestro Señor Jesucristo, es el amor, la humildad, la misericordia, la benevolencia, que es bondad y generosidad, la benignidad, que es gracia, ternura y compasión. Esas son unas de las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Miren, mis hermanos, toda la creación de Dios hace de acuerdo a su voluntad. Toda la creación de Dios, no sé si se han puesto a pensar, hace de acuerdo a la voluntad de Dios. La lluvia cae cuando es la voluntad de Dios. El viento corre en la dirección que Dios le place. Los árboles crecen a voluntad de Dios y se mueven a voluntad de Dios. Las plantas silvestres y las flores a la voluntad de Dios. Los peces y los animales salvajes se mueven a voluntad de Dios. Las aguas del mar y los ríos se mueven a la voluntad de Dios. Y así puedo seguir enumerando cada cosa que Dios creó y se mueve o crece a la voluntad de Dios. Pero la maravillosa obra de Dios que somos nosotros, Aleluya. la más grande obra Amén. de Cristo Dios, vive, aleluya. no lo hacemos. Somos los únicos que no lo hacemos. ¿Nosotros qué? Nos movemos a nuestra voluntad. Seguimos a quien queremos por nuestra voluntad. Es algo terrible, ¿verdad? Pensar cómo todas las demás cosas son obedientes a Dios y al que hizo perfecto y recto, que somos nosotros, no lo hacemos. No lo hacemos, hermano. Que esta maravillosa obra que fue creada del polvo y con un soplo de aliento de vida, esta obra maravillosa es la única que no se mueve a voluntad de Dios. Somos los únicos de la creación que no crecemos, vivimos y morimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí hay, pero son pocos que lo hacen. Son pocos. Mayoría somos tan tontos y andamos en una oscuridad que solo nosotros, el hombre, estamos condenados a no seguir la voluntad de Dios, porque el pecado nos separa de Él, no nos adherimos a la vida y al crecimiento bajo su voluntad que tiene para nosotros, que es un plan perfecto, mis hermanos, de amor, justicia y paz y gozo, porque así dice su palabra. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. 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 Eso lo va a encontrar en Romanos 14, 17. Apúntelo. Error número 1 de los hombres de la creación magnífica de nuestro Señor, Creador y Dios Todopoderoso.
En lugar de adherirnos a las leyes, estatutos y principios de la palabra de Dios, nos adherimos a unas leyes creadas por el hombre que se rompen y cambian una y otra vez. Lo que era legal hace 20 años, ahora es ilegal. Nos las han cambiado. Son cambiantes. Las rompen y las cambian. Esas leyes del hombre que ha creado son para traernos, ¿qué? Como olas. Lo que era bueno hace 20 años, ahora le llaman malo. Ahora lo que es bueno ahora, antes era malo. Y lo que antes era bueno, hoy es malo. Nos los cambian así, a la manera que ellos quieran. ¿Y nosotros qué hacemos? En lugar de adherirnos a esa ley de Dios, a esos mandamientos, a esos principios de Dios, nosotros ahí vamos caminando con el mundo, a las leyes que ellos ponen. Tenemos que aceptar los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Tenemos que aceptar, porque es una ley. Si no los atiendes, serás demandado. Tenemos que hacer esto y aquello. Entonces nosotros nos adherimos a esas leyes del hombre que son cambiantes y se rompen y se violan y las cambian cada vez que ellos piensan que tienen una mejor manera de que podamos vivir. Esas cosas nos traen de arriba abajo, revueltos, confundidos, sin ninguna firmeza. Ninguna firmeza hay en esas cosas, porque así como hoy es bueno, mañana es malo. Entonces no tenemos nada en donde pisar firmemente. No tenemos donde pisar. Las leyes son cambiantes, las leyes del hombre. Pero una cosa es segura, mis hermanos. La única ley que es firme y que podemos pisar en ella y tener seguridad de que estamos pisando en una roca fuerte en la que nunca va a ser cambiada, es las leyes, mandamientos y cosas de Dios. Es lo único que nunca va a ser cambiado. Si nosotros pisamos en esa roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos obedientes a esas leyes, a esos mandamientos, a esos principios de Dios, nunca seremos removidos ni andaremos como las olas del mar, porque nunca vamos a andar cambiando de una cosa a otra, porque los mandamientos de Dios, los preceptos y principios de Dios no se rompen ni cambian, porque nuestro Salvador es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén, aleluya. Cristo vive, mis hermanos. Aleluya, Cristo gracias. vive. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Por esta causa de que el hombre es el único de la creación que no se adhiere a la perfecta y agradable voluntad de Dios, porque así dice su palabra, es perfecta y agradable la voluntad de Dios para nosotros. Y perseguimos leyes de hombre que rompen y cambian una y otra vez, las cuales nos han apartado de Dios. Esa, mis hermanos, es la razón que Jesús tuvo que decir estas palabras a sus discípulos. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y no solamente las dijo, sino que lo cumplió. Se entregó a la muerte derramando su sangre para que seamos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por un precio que solo él podía pagar. No fue fácil, mis hermanos, pero cumplió la promesa. Llegó hasta el final. Amén. Porque tenemos que recordar que aunque en ese cuerpo de carne estaba toda la deidad de Dios y que era Dios hecho carne, aún era un cuerpo de carne. Aún sentía el dolor, aún sentía el castigo, aún sentía todo. Era un cuerpo de carne y hueso, el cual sintió el dolor de esos golpes, la flagelación, con látigos que tenían bolas de metal entretejidas para causar más daño. De esa corona, soportó esa corona de espinas, soportó el caminar con esa cruz por 3/4 de milla, dicen los conocedores estudiosos, que pesaba aproximadamente de 50 a 75 kilos. Soportó el dolor de los clavos en sus manos y pies. Esta era una de las cosas más dolorosas. El dolor era tan insoportable cuando los crucificaban de esa manera, porque no a todos los crucificaban de esa manera, con clavos, a unos los malos amarraban de las manos. Al Señor lo hicieron de esta manera.
que no hay una palabra, dicen los estudiosos, para poder describir ese dolor. Así es que tuvieron que inventar una palabra llamada excruciante, que significa de la cruz, para describir semejante dolor. Otro dolor, mis hermanos, que sufrió, la humillación que sufrió por el desprecio y las burlas, cargando su propia cruz por casi 3/4 de milla, mientras la multitud le escupía el rostro y le tiraba piedras. Aquí se cumple lo que Jesús les dijo en los versículos con los que empezamos de Juan 16. Mientras sus discípulos lloraban y se lamentaban viéndolo sufrir de esta manera, el mundo se alegraba. El mundo le aventaba piedras, se divertían con él, se burlaban de él, hacían de él, ¿qué? Una exhibición. Ahora mi pregunta, ¿cómo logró todo esto nuestro Salvador, teniendo un cuerpo de carne como el suyo y el mío? Lo celebramos, sí, lo celebramos y nos gozamos viendo obras de actuación en las iglesias, en los centros de adoración, donde se representa todo este dolor que Él sufrió por nosotros, por amor a nosotros. Sí, para nuestra salvación también, sí, por nuestros pecados. Pero ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo logró teniendo un cuerpo como el mío, como el suyo, de carne? ¿Cómo pudo soportar todo ese dolor? ¿Cómo pudo no desfallecer antes? ¿Cómo no murió antes de llegar a la cruz? Si nos hacen algo así parecido, casi estoy seguro que no llegamos. ¿Cómo creen que lo logró? Porque desde el monte Getsemaní empezó su sufrimiento, mis hermanos. Lucas 22, 42. Y también pidió, oró, como nosotros pedimos cuando estamos pasando por una situación difícil. Ese cuerpo sabía que iba a doler, sabía que iba a sufrir, sabía que iba a tener ese dolor intenso. Y oró, igual como nosotros oramos cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, que tenemos dolor, tanto físico como emocional. Lucas 22, ¿no? 22, 42. Amén. 42 y 43 hasta el 44, ¿quién no lo puede compartir? Amén. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Desde esa oración, mis hermanos, empezó a derramar su sangre en esas gotas que salían de sangre, que caían hasta la tierra. ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo que si es posible pase de mí esta copa. Pero ¿qué dice después? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, se doblega, se pone obediente. En eso, cuando se pone obediente, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Nosotros, cuando empezamos a sentir dolor, en lugar de ponernos en oración, estamos lamentándonos o llorando, pidiéndoles a otros, ora por mí, a toda la congregación, cuando debemos de, en ese momento difícil, orar más intensamente. ¿Ustedes creen que para lograr esto, hacer la voluntad de Dios es fácil? ¿Y uno se prepara de la noche a la mañana? No, mi hermano. Para terminar el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, se necesita tiempo, dedicación, fidelidad y ser valientes. Para eso necesitamos que este libro de la ley, como dice su palabra, nunca se aparte de nuestra boca, ni de día ni de noche. Amén. Amén. Para que meditemos en él, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, dice su palabra.
Y así fue como Jesús hizo, mis hermanos. Empezando desde sus padres que lo presentaron ante Dios en el templo, cuando era un pequeño bebé. Y ese niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y también buscaba aprender desde temprana edad las escrituras. Podemos ver el versículo, el pasaje bíblico donde está en Lucas 2:45. Cuando fueron en las fiestas de Pascua, iban a Jerusalén, muchas personas, los papás de María y José también iban a Jerusalén y llegaban para las festividades de Pascua. Y en esa ocasión el niño, que era un niño aún, se les escabulló, se fue de donde ellos estaban y ellos no se dieron cuenta cuando ya iban de regreso. Y cuando regresaron a buscarlo, ¿dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo. 3 días después, ¿dónde lo hallaron? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué más hizo para prepararse para ese día? ¿Qué más hizo, mis hermanos? Se bautizó. ¿Y qué recibió? ¿Qué recibió en el bautismo? La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos. También ayunó. ¿Para qué? Para prepararse, para estar listo a cualquier ataque del enemigo. Porque el ayuno no debilita, mis hermanos. Mi hermano, el ayuno fortalece este cuerpo de carne y lo somete para que resista toda tentación o dolor. Una más, oró sin cesar. Amén, aleluya. Oró sin cesar, mis hermanos. En toda ocasión oró por los enfermos, los débiles, los pobres, los niños, por sus discípulos y también por aquellos que iban a creer que somos nosotros. Amén. Amén. Oró sin cesar y así fue que pudo ese cuerpo de carne lograr hacer la voluntad de Dios, que era entregar el cordero sin mancha, el cual fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados, mis hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser bautizados, tenemos que irnos preparando. ¿Para qué? Para el propósito que Dios tiene en nosotros, para que nosotros podamos llegar al final así como Él llegó a ese final, para cumplir el propósito por el cual había sido Él hecho carne en este mundo, para que cumpliese ese propósito. Él se preparó, se bautizó. Igualmente nosotros necesitamos ¿qué? Bautizarnos en el nombre de Jesús, recibir el Espíritu Santo, orar sin cesar y obediencia. Amén. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y no solo a la muerte, sino muchas más cosas, hermanos. Colosenses 2:14. ¿Qué es lo que venció aparte de la muerte? Aparte de entregar su sangre por nosotros. Dice aquí en Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. ¿Qué más se llevó, hermano? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Anuló qué? Ustedes saben que el enemigo es el acusador. También le llaman el acusador. Él es el que nos acusa. ¿Cómo hizo para acusar a Job? Fue delante de Dios y lo acusó, ¿verdad? ¿Cómo lo acusó? Diciendo que, pues te sirve porque tiene todo. Él es el acusador. Él tenía una acta en la cual siempre estaba apuntando todo lo que hacíamos para ir delante del Señor a acusarnos. Pero miren lo que hizo el Señor en esa cruz. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había una acta de decretos contra nosotros, de todo lo que nosotros hacemos mal, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Esa acta la quitó
de en medio y la clavó en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todas esas potestades que están en el aire, todos esos espíritus ocultos de oscuridad, han sido exhibidas públicamente. Y Él triunfó sobre ellos en la cruz. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Sobre esto que les leí, ¿pudieron ver lo que tenemos que hacer para lograr hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial? Es una fórmula sencilla, no tenemos que ser de una inteligencia extrema, solo tenemos que apegarnos a las leyes, mandamientos y principios de la palabra de Dios. Dejemos ya el mundo nos aborrece porque no somos del mundo. Recuerde, las leyes del mundo se rompen y son cambiantes. La victoria final como la de nuestro Salvador y Dios solo se logra con obediencia, bautismo, ayuno, oración. No es un gran secreto y no es gran cosa la que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que logremos llegar al final del propósito que Dios tiene para nosotros. Y en este caminar con Cristo nos sucederá lo mismo que dijo Jesús a sus discípulos. Recuerden, nos va a suceder lo mismo. Todavía un poco y no le veremos. Y de nuevo un poco y le veremos. Va a haber tiempos en los cuales no veremos a Dios pensando que nos ha abandonado. Lloraremos y nos lamentaremos en situaciones difíciles. Y el mundo se alegrará de nuestro lloro y lamento y nos preguntará, ¿dónde está tu Dios? E igualmente como se levantó de entre los muertos al tercer día y esta tristeza de todos sus discípulos se convirtió en gozo al saber que nuestro Dios había vencido la muerte, igualmente, no importando qué situación estés, la cual te hace llorar y lamentar y no ves a Dios en ningún lado, de nuevo un poco, te digo yo, y lo veréis manifestándose y obrando en cualquiera que sea la necesidad que estés pasando. Y este lloro y lamento y tristeza se convertirá en gozo. Amén. Cada vez que salimos de una situación, ese lamento y lloro que estuvimos teniendo en la situación que estábamos, se va a convertir en gozo. Amén. Vamos a ver la manifestación de Dios. Gracias, Señor. Cada vez Gracias, Jesús. sucede como le sucedió a los discípulos. Cada vez va a suceder en nosotros igualmente. No lo veremos y nos preguntarán, como les digo, ¿dónde está tu Dios? Vamos a estar en llanto y en tristeza y en lamentación, pero cuando el Señor se manifiesta para sacarnos de ese problema, ese lloro y lamento y tristeza se convertirá en un gran gozo. Amén. Amén. Porque hay situaciones en las que nosotros pensamos que Dios ya nos abandonó, que ya no está con nosotros. No, mi hermano, Él solamente está trabajando y obrando todo el tiempo en nosotros, mis hermanos. Amén. Aleluya. Porque Él nunca te dejará. Quizá todavía un poco no lo veas y de nuevo un poco y lo verás. Amén. Ayudándote a vencer toda adversidad, tribulación y prueba. Mi hermano, Cristo vive. Aleluya. Es un Dios vivo. Aleluya. Arrepentimiento, bautismo, fe. Recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Obediencia, ayuno y oración. Venceremos todo obstáculo para llegar a la meta final, venciendo toda obra mala del enemigo y logrando vencer la muerte, porque el día de la resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice su palabra, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Primera de Tesalonicenses 4:14. Mis hermanos, recuerden esta palabra del Señor. El Señor nunca nos dejará ni nos abandonará. Va a haber momentos difíciles, yo lo sé, porque Él nos lo dijo. El mundo nos aborrece. El mundo va a atacarnos siempre. ¿Por qué? Porque estamos caminando en las cosas de Dios. Va a recibir rechazo, va a recibir burlas, va a recibir todo, pero nada es comparado, nada de lo que recibamos nosotros es comparado a lo que el Señor recibió por nosotros. Nada. Y Él está con nosotros siempre, ¿para qué? Para fortalecernos, para levantarnos, para darnos esa fuerza, para que sigamos adelante,
para que cumplamos el propósito. Así como Jesús cumplió el propósito por el cual Él vino, por eso el Señor dice que en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso lo hizo, hermanos, y cumplió el propósito. ¿Cómo se preparó? No fue de la noche a la mañana, hermanos. Tenemos que prepararnos nosotros también para que recibamos y podamos soportar todas esas acechanzas, porque ese enemigo anda como un león rugiente. Anda buscando a quién devorar, a quién sacar del camino de las cosas de Dios. Va a haber muchas pruebas, va a haber muchas tribulaciones, va a haber muchas cosas, obstáculos delante de ustedes. Pero si nosotros estamos preparados como Jesús se preparó, si nos bautizamos en el nombre de Jesús, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si somos obedientes, si nos ponemos en oración, si empezamos a practicar el ayuno, todo eso nos va a fortalecer, nos va a dar la fuerza para seguir adelante y nada nos podrá mover de esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Gracias, Padre bendito. Bendito sea tu nombre.